Este segmento es presentado por StellarBet, donde juegan las estrellas. Quiero automáticamente entrar el tema de Irán-Estados Unidos. Teníamos un ultimátum, estábamos todas las 8, esperando las 8 de la noche como si fuera esa canción de Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight. Estar esperando las manos que mueven el destino de Donald Trump. Pero había gente que no, Sí, había que gente que yo ya soy estaba... fan de Maiden también, Rafa, entonces por eso lo Perdón, sí. The Hands That The Hand That Threatened Doom. Y Donald Trump al 2 final... minutos para la medianoche. 2 minutos para la medianoche. Y al final no llegó el ultimátum. Hubo un alto al fuego en Irán. ¿Cómo lo viviste tú? Yo estaba urgido, igual estaba atento. Yo siempre estoy urgida, pero yo tengo eso de que soy positiva tóxica y me acordaba de las palabras de todos los analistas que hemos tenido acá, las palabras de Rafa, que era como ya hace rato que Donald Trump estaba como alargando estos ultimátum y se presentía que iba a encontrar la manera, eso, de no perder y de tener él la sartén por el mango y decir, ya, bueno, decido postergar este ultimátum hasta el 21 de abril. O sea, ahora más encima vamos a tener que estar pendientes hasta el 21 Pero de abril. sí, mira, la palabra ultimátum tiene el concepto último. Sí. Y si es penultimátum, diría yo. Claro, O antepenultimátum. antepenultimátum. Sí. Rafa, ¿qué pasó ayer? Bueno, pongámonos un poco en contexto. A ver, este es el 6º ultimátum. No olvidemos eso. Había amenazado con arrasar una nación completa, una civilización completa, el mundo persa, o si se quiere a los iraníes. Eso es por definición genocidio, aunque la persona que lo dijo no estuviera muy consciente de ello, porque es más efectista que efectivo. A ver, Estados Unidos atacó a Irán con un propósito declarado inicialmente, que era provocar un cambio de gobierno. Después habló de la destrucción de plantas nucleares que se suponía estaban destruidas desde el año pasado. Después de eso cambió a la cohetería, el sistema de misiles, o lo incluyó más bien, y después terminó diciendo que su objetivo era que se abriera el estrecho de Hormuz, que está cerrado y por donde pasa, lo repetimos, pasa el 20-30% del petróleo que se comercia por mar, el 30% del gas licuado que se comercia por mar y 2 o 3 cosas más que no están en el foco de la atención pública, pero que son igualmente importantes. El helio, que se usa para enfriar superconductores cuando tú haces los chips. Los chips que tenemos en el teléfono, los de los computadores, las pantallas inteligentes, los aviones de combate, los sistemas de inteligencia artificial. Si eso se bloquea, y está bloqueado, quienes hacen los chips empiezan a no poder hacerlo. Y el helio hay que usarlo rápido porque como es la segunda molécula más pequeña del universo, se fuga de los contenedores. No hay cómo sostenerla tanto tiempo. Es de compra y usa al tiro. Después están los petroquímicos, todo lo que tiene que ver con plásticos, las carcasas de los celulares, los insumos médicos, la bolsa del supermercado. Y después están los fertilizantes. Los fertilizantes son fundamentales para China, que importa un buen porcentaje de lo que usa. Se estimaba que un 5 o un 7% en la baja de productos alimentarios, también en India y en Brasil, fue lo que alcancé a leer. Lo cual no va a provocar hambruna, pero sí carestía, y eso va a contribuir al alza de la inflación, que ya está predicha en todos los países, ya está en efecto por el petróleo. Si la crisis se estira, el petróleo podría llegar a unos $200 por barril, estimación de Stanley Morgan, no es cualquiera. Y la crisis en este momento, bueno, y el último objetivo fue abrir el estrecho de Hormuz, y ahí fue cuando creo que China le dijo, el objetivo ahora es volver a la situación del 27 de febrero, el día antes de los ataques, lo cual prueba lo errático que ha sido Trump en esto. Israel ha sido mucho más consistente, quiere destruir al régimen de los ayatolás, quiere debilitar a Irán, no sé si volverlo a la piedra, pero debilitarlo a tal punto que sea irrelevante en la región, que no signifique una amenaza para ellos. Y en último ratio, la última opción es el Gran Israel, que es una palabra que empieza a repetirse en el discurso israelí, tiene ministros que han hablado de ello, el Israel bíblico, que va desde el río Nilo hasta el río Éufrates, pasando por arriba de países como, no sé, Siria, Jordania, Líbano, etc. Entonces, esta campaña militar había sido un fracaso. En lo militar,
en lo económico y en lo político. No logró sumar a nadie a su campaña. La OTAN le dijo, este es problema a ustedes, ni siquiera nos pescaste el año pasado, ahora arréglatelo solo. China llamó al cese de hostilidades y todo indica que está contribuyendo con inteligencia a Irán. Moscú lo apoyó, ahora Putin dijo, yo quiero mediar también, pero eso es quedar bien con los dos lados, digamos. Le está pasando drones. Los mismos drones Shahed que usa Irán, que se los licenció a Corea y a Moscú. Cada uno de ellos le hizo sus propias variaciones y ahora son misiles. Esa licencia está volviendo al país original. Eso en términos militares significó, y yo quiero detenerme un minutito en esto. 3 F-15, una de las joyas de la corona, el caza y después caza y además bombardero, caza y con versatilidad de ataque durante 20 años. Cayeron 3 por fuego amigo y 1 derribado por Irán. Un F-35, la última joya de la corona de verdad, este avión que debía ser polivalente para todas las Fuerzas Armadas, fue averiado por la defensa antiaérea iraní, que se suponía que no existía. Un A-10, un avión diseñado, se lo llama matatanques, un avión que es una batea de acero con alas y un cañón gigantesco en la nariz, fue abatido también. 2 helicópteros de rescate, o al menos 1, cayeron en la operación de rescate de aquel piloto. Todo eso es, en términos militares, un fracaso, pero en términos políticos, dentro de la política interna estadounidense, es, a ver, no es que esto dura 2 semanas, ya va en 5 o 6. Estamos puro perdiendo. Y nuestras fuerzas están empezando a recibir fuego. Además, destruyó o inutilizó bases en Emiratos Árabes Unidos, esto es Abu Dhabi, también en Bahrein, en Qatar y en Irak. Y atacó en el medio de Arabia Saudita, que se suponía que no iba a colaborar con los estadounidenses, y destruyó un avión tanquero, el que recarga combustible, que es un avión grande y caro, pero destruyó un E-3 Sentry, que es este avión que tiene un plato encima, que puede comandar, puede ver y ser el centro de comando y control de un área de operaciones de 310.000 kilómetros cuadrados. Es el verdadero cerebro de las operaciones militares, el ojo que todo lo ve. Cuesta entre 500 y 700 millones de dólares. Estados Unidos tenía 17, ahora tiene 16. ¿Cómo le presentas eso a la opinión pública de tu propio país al borde de las elecciones de medio término? Es un fracaso. Y la única manera de que podría salir honrosamente después de la bravuconada es decir, bueno, logré que ellos se sumaran a una negociación que en realidad fue producto de Pakistán y China, que son 2 de los países más comprometidos con la baja, con el no paso del petróleo. Y eso es mentira. La negociación la viene, o sea, China hizo su propio acuerdo, le paga en yuanes, complicado, no en dólares, y Pakistán tiene una reserva y además cuenta con un trato directo. Pero el hecho es que ambos países están interesados en estabilizar la región y desescalar el conflicto. Lo presentó como un triunfo, aunque no lo fuera. Cuéntanos un poco de ese acuerdo, porque apareció Pakistán, que uno dice, oye, ya como estamos ahí tratando de seguir la guerra, apareció Pakistán con este acuerdo, con este... le pidió un petitorio para que aceptara a Donald Trump. Yo veía en redes sociales a alguien decía, no, esto no lo va a aceptar, no, sí lo va a aceptar, lo aceptó, no lo aceptó, u otra vez en su propia manera lo aceptó para que nosotros pensáramos que, cuál es lo real que pasó ayer para que Donald Trump dijera, oye, este ultimátum no va a ser. O a lo mejor ya lo tenía preparado. También yo empiezo a pensar, a lo mejor nunca pensó en nadie estaba listo para atacar. ¿Qué fue en concreto lo que pasó ayer? El petitorio, Pakistán, ¿qué tiene que ver? Yo creo que fue una bravuconada. Hay gente como Tucker Carlson, no sé si lo siguen en redes, es vocero de MAGA y es brutal con Donald Trump. De hecho, se mandó un mensaje, el último fue que dijo que los militares estadounidenses no tenían que obedecer esas órdenes. Lo dijo en un micrófono en cámara, no obedezcamos esas órdenes. O sea, ataquen igual. No, la orden de atacar. Dijo los generales, la gente que está alrededor del presidente, los militares no deben acatar esas órdenes, no deben seguir esas órdenes. Esta guerra, básicamente él postula que esta guerra es absolutamente injustificada, pero antes, y a mí me asombró el simbolismo, viste que dijo,
accepten the fucking agreement. Dijo, no puedes decir esa palabra el domingo de Semana Santa. Lo cual apela a un imaginario de el conservador religioso estadounidense que es muy fuerte y que me pareció un punto que no nos habíamos fijado, o una habilidad muy grande de Tucker Carlson, o las dos cosas. Decirle, esto no es lo que nosotros hacemos. Y finalmente Estados Unidos acepta sentarse a negociar, que no es lo mismo que negociar. Ya. Y, a ver, el petitorio es brutal. Le dice básicamente que tienen que dejar de atacar, retirarse de todas las bases de Medio Oriente. Le dice que el estrecho de Hormuz va a pasar a ser control de Irán, que va a usufructuar de su posición estratégica. Le dice que tienen que pagarle los daños que causó y que tiene que firmar un acuerdo para no volver a intervenir nunca, y que ese acuerdo debe ser aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU Me encantan. con condición de vinculante. O sea, les dijo, si queréis negociar con nosotros, ponte de rodillas, básicamente, y ceden todo lo que estamos pidiendo. Por eso que yo te decía al principio que no soy tan optimista, porque Trump ha atacado 2 veces durante negociaciones a Irán. 2 veces durante las negociaciones lo atacó. Y me parece que esto podría ser una maniobra para ganar tiempo. Aún así, no le veo muchas opciones en el terreno militar. Podría ser que el emperador del mundo libre, lo denomino así, porque se autodenominan el mundo libre, y creo que está operando como emperador el presidente de Estados Unidos. El rey está desnudo. Donald J. Trump. MacLeod, me dijeron que era el otro apellido. Tiene un quiebre en su núcleo duro de apoyo, que es el movimiento MAGA. Tucker Carlson es un influencer muy relevante y le soltó la mano. De hecho, le contestó Donald Trump, dijo: Tucker es una persona con un coeficiente intelectual bajo, que no tiene ni idea de lo que está pasando, me llama todo el tiempo, no le contesto, no trato con él, me gusta tratar con gente inteligente, no con tontos. Entonces yo me pregunto si ante estos movimientos erráticos, o al menos que dice una cosa y hace otra, porque ultimátum, lo decíamos al principio, último. Entonces, no pueden haber 6 ultimátums, Claro. porque ninguno fue ultimátum entonces. No. Hasta ahora no ha tenido ultimátum, lo ha enunciado, mas no los ha ejecutado. ¿Está teniendo eje, foco el emperador del mundo libre, Donald J. Trump, MacLeod, o está perdido un poco? ¿O realmente lo tiene todo claro y nos está desconcertando a todos los habitantes de este globo? A ver, puede que Donald Trump no haya leído a Sun Tzu con el arte de la guerra, pero el arte de la guerra, y no solamente con Irán, con su propia base disidente, consiste en el engaño. Siempre es engañar al otro sobre tus reales opciones, o mejor dicho, objetivos, o condiciones del terreno, como hubiera dicho Sun Tzu. Pero en este caso en particular, yo creo que Donald Trump está sintiendo la fractura en MAGA. Una de las cosas que él prometió y que MAGA prometía, Make America Great Again. claro, era no volver a las guerras eternas. Y si Irán no se transforma en una guerra eterna después del ataque, si siguiera el ataque estadounidense, yo no sé qué va a pasar. Mira, las condiciones de Irak, de Irán, son muy diferentes a las de Irak, donde era básicamente una planicie. Esto es territorio rocoso, es territorio montañoso, es desierto. ¿Ustedes se acuerdan del último país que Estados Unidos bombardeó? A mí me encanta el término, aunque es muy, muy duro, digamos, carpet bombing. Es crear una alfombra de bombas. Fue Afganistán. ¿Quién gobierna en Afganistán? Los talibanes, o los talibán. El movimiento que que Estados Unidos pretendía destruir. Entonces, si uno saca alguna conclusión de ahí, es que ese tipo de guerra asimétrica en terreno hostil, montañoso, con fuerzas que no tienen... Se pregunta, ¿por qué estoy peleando acá? Es extremadamente pantanoso, tiende a alargarse. En Vietnam pasó otro terreno hostil con una población mucho menor y con un territorio menor, y sin embargo Estados Unidos se fue y la imagen de aquel helicóptero saliendo es icónica. Entonces, ese es el riesgo que corre, y creo que va a tratar de sacar de aquí algo que pueda presentar como una victoria para no perder la base de apoyo de MAGA, porque se le vienen las elecciones. Y no sé si vieron a Robert De Niro diciendo, la única opción que tenemos es ganar las elecciones de medio término y hacerle un impeachment para que salga, porque no tiene las condiciones para ser presidente. Yo creo que ese es un riesgo. Y
Es cierto, los estadounidenses son moralistas y le hicieron un impeachment, trataron de hacerle un impeachment a Clinton por sus devaneos sexuales con Mónica Lewinsky en la Casa Blanca. Uy, eso antiguo. Pero eso mereció un impeachment. ¿Tú crees que lo que ha hecho hasta ahora la creación del ICE, los ataques contra los gobernadores demócratas, esta guerra, sus numerosísimas mentiras, no podrían dar para un impeachment? Yo creo que eso es un riesgo serio y que él está apostando a que va a perder eso y ganar apoyo en el Senado. Eso es lo que yo veo como uno de los escenarios posibles. Pero el arte del engaño. Yo temo que él esté replegándose para tomar fuerza, analizar nuevos escenarios, tomar decisiones que tengan que ver con lo bélico. Por lo pronto, ¿se acuerdan que la teoría era que iba a invadir Karg, esta isla donde se produce el 90%, se produce y se embarca el 90% del petróleo? Y eso en términos militares es una pesadilla, porque tú no podés llegar con fuerzas, bueno, con el... Se supone que con estos grandes vehículos como hovercraft, que se deslizan sobre el agua, tú puedes transportar tanque, artillería. Pero ¿cómo los vas a transportar dentro del Golfo, pasando por el estrecho de Hormuz? Solo podéis tirar paracaidistas. Y yo estoy básicamente convencido que un país que se preparó 40 años para esta guerra tiene claras sus propias debilidades y cómo encararlas. Rafa, y bueno, partiste diciendo que no había que estar, o que tú personalmente no estabas tan positivo, como ¿a qué señales hay que estar alerta? Porque Donald Trump dijo hasta el 21 de abril, ya dijiste que Donald Trump sí ha atacado en periodos de negociación. ¿A qué señales tenemos que estar alerta de aquí al 21 para saber si esto es una tregua, digamos, real o precisamente hay algo peor por venir? Porque lo hablamos también la última vez que viniste, que esta guerra podría escalar eternamente o llegar a otro final un poco menos complejo, digamos. Hay que estar muy atentos a qué hace Israel. Israel tiene otro objetivo. No quiere solo destruir la capacidad nuclear. Quiere básicamente convertir a Irán en un actor irrelevante, a una cultura milenaria en un actor irrelevante. Eso significa que van a atacar. Fueron los que atacaron primero, fueron los que atacaron con más fuerza, fueron los que encararon las misiones más dirigidas a destruir el aparato estatal y militar iraní. Y además Benjamín Netanyahu no está para nada contento con esto. Entonces, esto podría escalar debido a las intervenciones militares o autónomas de Israel. Hay que estar atentos a ver qué ocurre con el estrecho de Hormuz. Yo creo que la expectativa de una escalada militar es menos probable que una mucho más ominosa, que es el colapso internacional económico. La venta de activos estadounidenses, el hambre por los yuanes, por los activos chinos, qué papel va a tomar Europa, qué va a hacer Irán con el pago del petróleo, qué va a hacer y con quién, porque esto es un tema súper fácil de entender, pero que no se nombra mucho. Desde el año 1974 hasta ahora, los países del Golfo aceptaron, esto no está en ningún acuerdo escrito, pero es un hecho, aceptaron que el petróleo solo se compra y se vende en dólares a cambio de la protección estadounidense de sus países. Por eso hay tantas bases norteamericanas y países que no tienen mucha fuerza militar en la zona. A partir de ahora, lo que podría hacer o tratar de hacer Irán es que el petróleo se venda en otra moneda. Ese es uno de sus objetivos o opciones. Y eso debilitaría a Estados Unidos a tal grado. Tiene una deuda de 34 trillones de dólares, pero eso se paga con los bonos, con los activos que compra el mercado internacional en dólares. Entonces el dólar sigue arriba, la economía estadounidense sigue arriba. Si eso se cae, hay un colapso de Estados Unidos, pero además con todas las consecuencias que ello trae, digamos, la falta de previsibilidad de la economía. Y los inversores ponen su plata donde hay calma, donde hay unas normas claras. Eso alteraría todas las normas. Pero a mí me preocupa más la inflación que puede desatar esta guerra si llega a los 2 meses. Imagínate
el petróleo no va a volver a la banda de 70, No. 90. Estaba en 71.9 el 27 de febrero, ha llegado a estar a 120 ahora, 116. Y muchos analistas dicen que la banda va a ser en torno a los 120 para arriba. Morgan Stanley de nuevo hablaba de, dependiendo de las semanas que esto se estire, $150 el barril. Eso es el doble. Imagínate que la bencina no suba al doble ahora que el MEPCO feneció tal como era antes. Y si llega a los 200, la economía mundial depende de la energía fósil todavía. Entonces, ese escenario a mí me preocupa muchísimo más porque implica inmediatamente una recesión mundial, implica al final del día una baja en los niveles de vida en todo el mundo y para Chile no debería ser tan complejo. Pero pensemos en el decil más bajo. Pensemos en la gente que vive bajo el límite de la pobreza, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Y la pobreza suele sacar a la gente a las calles también. Ujú. Entonces, ese panorama a mí me asusta más que el de la guerra nuclear, que tanto se habla. Aunque, si Israel ve en peligro su existencia, yo creo que la guerra nuclear es una opción que Israel estaría dispuesto a tomar.